Buenas a todos. Estamos entrando al tema 4 del material que corresponde a esta materia de tránsito vehicular. Este tema es el tema de la velocidad. Yo sé que ustedes conocen un poco al respecto, ¿verdad? Por diferentes clases de física que han visto. La velocidad es otro de los parámetros sumamente importantes y relevantes a la hora de entender el comportamiento del tránsito vehicular. La velocidad tiene que ver con aspectos de capacidad vial, nivel de servicio, es decir, cómo yo percibo el servicio que me está ofreciendo la vía, y también tiene que ver mucho con aspectos de seguridad. Es el indicador principal para medir la calidad de la operación a través de un sistema de transporte y es considerada como un parámetro de cálculo para la mayoría de los elementos del proyecto. Fíjense la importancia que tiene. La mayoría de los elementos del proyecto están influenciados por la velocidad. La velocidad de los usuarios de una carretera o calle ha ido incrementando sin que se haya producido un pensamiento unánime en la reglamentación de la velocidad, sobre todo en lo que se refiere a su importancia como causa de accidente. Es decir, a medida que vamos avanzando en el tiempo, los vehículos que se van desarrollando tienen motores mucho más potentes, pueden desarrollar velocidades mucho más elevadas. Sin embargo, no ha ido creciendo o desarrollándose a la par, ¿verdad? Los estudios en cuanto a tengo más velocidad, cómo afecta esto, la seguridad en las vías que tengo existentes, porque son las mismas vías que tengo existentes funcionando, son en las que van a funcionar los vehículos, ¿verdad? De todas formas, algunos criterios, digamos, que se han desarrollado para determinar la velocidad de proyecto para las vías, para las carreteras, pues se refiere a un estudio técnico completo que incluiría todos estos criterios o buena parte de ellos. Estudios de frecuencia de accidentes, es decir, accidentalidad. En una vía donde ocurren muchos accidentes, posiblemente el principal factor sea la velocidad, por lo que regularizándola pueda mejorarse. Número de casas comerciales por calle. Esto se refiere porque si hay muchos establecimientos comerciales, habrá muchas salidas de vehículos, mucho movimiento quizás peatonal y demás, por lo que quizás tenga que limitarse también la velocidad. Un estudio de velocidad que considere aspectos físicos, o sea, de la física y también aspectos de seguridad. Observaciones de la policía, ¿no? Por aquí están ocurriendo muchos accidentes, vamos a bajar la velocidad. Aunque no se haya hecho un estudio técnico y que diga, no, es porque el material del asfalto que se tiene ahí es muy deslizante. En fin, el ancho de las calles también es un aspecto que se puede considerar para determinar la velocidad. Volúmenes de tránsito peatonal, que tiene que ver un poco con lo que le decía de las casas comerciales. Muchas veces los peatones entran en conflictos con los vehículos, es decir, tengo muchos peatones que se tiran al paseo, que están cruzando la calle y demás, por lo que tengo que controlar la velocidad considerando ese aspecto, aunque quizás desde el aspecto de la física, ancho de carriles y demás, pues sí se puede. Voto del Consejo de la Ciudad, es decir, las alcaldías o las instituciones que administran la ciudad, encuestas que pueden abarcar a los mismos usuarios, e incluso hasta el jefe de la policía. O sea, la policía puede ser que determine, no, mira, es importante que aquí se tomen algunas medidas de este u otro aspecto. La velocidad, como ustedes saben, no es más que la distancia o el espacio que un cuerpo recorre en un determinado tiempo. Aquí no hay mucho que ver. Velocidad igual a distancia entre tiempo. Pero para entender el tránsito vehicular, vamos a diferenciar algunas velocidades con las que trabajaremos dentro de lo que es el tránsito vehicular, ¿ok? La primera es la velocidad de punto. La velocidad de punto también se conoce como velocidad instantánea. Es la que lleva un vehículo en un instante, en un momento determinado. Es la velocidad que el vehículo lleva ahora, en este momento. Generalmente esta velocidad se mide por medio de instrumentación láser, ¿verdad? Son, por ejemplo, esos equipos que utilizan la policía, los agentes de transporte,
vemos a veces en algunas calles, que nos indica la velocidad a la que lleva, pues no son más que lectores de velocidades de punto. ¿Ok? Es la velocidad instantánea del momento. Otra velocidad que vamos a definir es la velocidad media temporal. Ya su concepto nos dice que es un promedio, que es una velocidad media. ¿Cuál? Relacionada a un intervalo de tiempo. La velocidad media temporal no es más que la media de las velocidades de punto de los diferentes vehículos que en un intervalo de tiempo determinado pasan por una sección o por un punto. Me paro aquí en esta esquina por un intervalo de tiempo de 1 hora. El intervalo de tiempo puede ser cualquiera. Y verifico o determino todas las velocidades de punto de los vehículos que durante esa hora pasan por ese punto, por esa intersección en que estoy detenido, y la velocidad media temporal sería el promedio de todas esas velocidades de punto. Por eso vemos que su ecuación no es más que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, donde n es el número de vehículos que pasaron en el intervalo de tiempo, de las velocidades de punto de estos vehículos dividido entre el número de vehículos que pasó. Como los intervalos de tiempo pueden incluir cientos, miles de vehículos incluso, muchas veces es importante trabajar con información a nivel formando grupos, es decir, tantos vehículos pasaron a tal velocidad, tantos vehículos pasaron a tal velocidad. En ese caso, esta ecuación se transformaría en esto. La velocidad media temporal viene siendo la sumatoria desde i igual a 1 hasta m, donde m viene siendo el número de grupos, de la frecuencia, la cantidad de veces que una velocidad de punto determinada pasó, más la frecuencia por la cantidad, por la velocidad, por otra velocidad, y así sucesivamente. Ustedes trabajaron con esto en estadística, con datos agrupados. Entonces, que yo digo, 10 vehículos pasaron a 20 km por hora, 15 vehículos pasaron a 25 km por hora. En vez de yo decir 20 más 20 más 20 más 20 10 veces, digo 10 por 20, o sea, la cantidad de veces que esa situación pasó por 20. Eso se refiere a datos agrupados. Otra velocidad que vamos también a considerar para el tránsito vehicular es la velocidad media espacial. También su nombre nos dice, es una velocidad promedio, ¿verdad? Es un promedio de velocidad, pero esta vez referida al espacio, y viene siendo como las velocidades, la media de las velocidades de punto de todos los vehículos que en un momento determinado ocupan una longitud, ocupan un espacio. Es como si yo pudiese tomar una fotografía y que esta fotografía me indicara a mí, esa fotografía, pues si es una foto, me tomo un instante, que esa fotografía me indicara a mí las velocidades de punto de todos los vehículos que ocupan el espacio en el que yo he tomado la fotografía. Y yo pudiese tomar esas velocidades de punto y pues sacarle el promedio. La velocidad media espacial, su ecuación más básica, la más simple, es la distancia o el espacio para el que quiero determinar esa velocidad media espacial entre el tiempo promedio. ¿Y quién es este tiempo promedio? Es la sumatoria de los tiempos individuales de todos los vehículos que ocupan este espacio, esta distancia, ¿verdad? El tiempo que le tomaría a todos esos vehículos a la velocidad de punto que ocupan que llevan en ese instante, recorrer esta distancia. ¿Ok? Es como que a esa fotografía que yo les comentaba ahorita que yo tomé, yo dijera, ok, la velocidad de punto del vehículo X es 10. Pues déjame determinar a esa velocidad de 10 km por hora, por decir algo, qué tiempo le tomaría recorrer la distancia en la que yo quiero determinar la velocidad media espacial. Y eso lo hago con todas las velocidades de punto que tengo dentro de esa distancia. Y encontraría el tiempo de cada uno de esos vehículos y a su vez pudiese encontrar entonces el tiempo promedio. Otra manera de ver esta ecuación también es diciendo, bueno, la velocidad media espacial es igual a la distancia, pero desgloso lo que es el tiempo promedio. Vendría siendo igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, siendo n la cantidad de vehículos que me ocupan este espacio,
de todos los tiempos que a todos esos vehículos le tomaría recorrer esa distancia a la velocidad de punto que ellos están transportando, perdón. Y n sería mi número de vehículos. Aquí yo tendría tantos tiempos como vehículos me están ocupando esta distancia en el número de vehículos. Simplificando esto, subo esta n para acá arriba, ¿verdad? La ecuación me quedaría n sobre la sumatoria de el tiempo de cada uno de esos vehículos entre la distancia. Pero, sabiendo que la distancia es igual a la velocidad por tiempo, esto despejando a la distancia de la ecuación de la velocidad, que es igual a distancia entre tiempo, y sustituyendo el valor de la distancia en esta ecuación, nos queda esto que vemos aquí, pero yo puedo eliminar este TI entonces, y la ecuación me queda de esta manera. Velocidad media espacial es igual al número de vehículos que me ocupan esa distancia entre la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, siendo n el número de vehículos que me ocupan ese espacio, por el inverso de las velocidades de punto de esos vehículos. Fíjense que aquí yo voy a tener esto tantas veces como tantos vehículos yo tenga ocupando el espacio para el que quiero determinar la velocidad media espacial. Al igual que con la velocidad media temporal, pudiese yo trabajar con grupos, con datos agrupados, pero deben de considerar que la frecuencia, o sea, 10 vehículos iban a tal velocidad de punto, debe aparecer aquí afuera de este paréntesis, no aquí debajo, porque el resultado será muy diferente. Aquí afuera, multiplicando el paréntesis. O sea que si yo tengo 3 frecuencias, yo te voy a tener F1 por el inverso de la velocidad sub 1 más F2 por el inverso de la velocidad sub 2 más F3 por el inverso de la velocidad sub 3. Y así sucesivamente. También se puede determinar de forma aproximada, o poner de forma aproximada la velocidad media espacial en función de la velocidad media temporal. Eso en caso de que yo conozca la velocidad media temporal, yo puedo encontrar la velocidad media espacial de manera aproximada por medio de la desviación estándar, digamos con la ecuación de la desviación estándar parecida a la que vimos, a la que habíamos visto para llevar el tránsito promedio, para encontrar el tránsito promedio diario anual en función del tránsito promedio diario semanal, donde F, la frecuencia, ¿verdad? Para datos agrupados, B sub I, la velocidad de punto I, B sub T, la velocidad media temporal promedio al cuadrado, entre N, que sería la cantidad de vehículos totales que está pasando, ¿ok? Recuérdense que aquí yo voy a tener tantas velocidades como diferentes velocidades yo tenga dentro del espacio para el que estoy determinando la velocidad media espacial. Y con ese ejemplo vamos a terminar ese video.